Muy bien. Bueno, la clase de hoy sigue siendo el objeto de estudio 3 y vamos a hablar sobre disacáridos y oligosacáridos, ya que conocimos en las clases previas lo que correspondía a los monosacáridos. Estos son los temas que vamos a desarrollar. Bueno, estas son las partes que vamos a revisar, disacáridos y oligosacáridos, y vamos a estar enfocados sobre todo en las estructuras de estas moléculas que también son parte de los carbohidratos. Bueno, los disacáridos son moléculas formadas por dos monosacáridos unidos mediante enlaces glucosídicos. Acuérdense que ayer veíamos que los monosacáridos podían enlazarse a través de enlaces glucosídicos mediados por oxígeno, en donde el carbono anomérico de uno de los monosacáridos, como tiene capacidades reductoras, podía combinarse con los hidroxilos de los carbonos de acá. Y voy a corregir algo que ayer me preguntaron y que se los puntualicé de manera incorrecta. Ayer me decían que si se podía unir con todos, ¿verdad? Y les dije que sí, la respuesta es no. Pero recuerden que aquí hay un carbono, el 5. El 5 no tiene posibilidad de formar enlace porque no tiene como tal el hidroxilo. Nada más los que tengan el hidroxilo, porque este hidroxilo es el que permite la mediación para el enlace glucosídico. Entonces puede ser el 1 con cualquiera de estos otros que forman parte de la estructura del otro monosacárido. Y esos enlaces, pues aquí dice, puede ser 1,4, 1,6, 1,2, 1,3, también pueden ser 1,1. Y la configuración anomérica, que hablábamos de la posición del hidroxilo, del carbono anomérico, esa configuración nos dicta si el enlace va a ser de tipo alfa o de tipo beta. Y eso va a ser importante para poder distinguir a los diferentes monosacáridos. Vamos a empezar con la lactosa. La lactosa es un disacárido compuesto por galactosa y glucosa. La lactosa es el azúcar principal de la leche y de los productos lácteos. ¿Cómo están unidas la galactosa y la glucosa en la lactosa? Lo hacen a través de un enlace de tipo beta entre el carbono 1 de la galactosa y el carbono 4 de la glucosa. Y aquí dice lo que significa que la galactosa se une mediante su carbono anomérico del número 1 al carbono 4 de la glucosa. La galactosa siempre está en su forma beta, mientras que la glucosa puede estar en su forma alfa o beta. Y les voy a explicar con las imágenes qué quiere decir esto. La galactosa es el epímero del carbono 4 de la glucosa, lo que significa que solo difieren en la configuración del carbono 4. Entonces, vamos a ver estas estructuras. La lactosa, ustedes ven aquí que dice alfa lactosa y beta lactosa. Ahorita les voy a explicar la diferencia entre estas dos, entre la alfa lactosa y la beta lactosa. Pero como tal, el disacárido de la lactosa está formado por la galactosa y por la glucosa. ¿Cómo sé cuál es la galactosa y la glucosa? Ayer les di el tip. El carbono 4 de la galactosa tiene el hidroxilo hacia arriba. El carbono 4 de la glucosa tiene el hidroxilo hacia abajo. En este disacárido, quien aporta el carbono anomérico que permite la formación del enlace O-glucosídico es el carbono 1 de la galactosa, es lo que dice aquí. ¿Sí? Y la glucosa aporta el carbono 4, de tal manera que entonces se forma este enlace beta 1,4. ¿Cómo sabemos que es enlace beta 1,4? Porque el anomérico que está permitiendo el enlace dispone su oxígeno hacia arriba. Si lo hubiera dispuesto hacia abajo y el enlace estuviera formado hacia abajo, sería un enlace alfa 1,4. Entonces, aquí está hacia arriba, esta es beta 1,4. Y luego me van a preguntar, ¿y por qué esta se llama alfa lactosa y esta se llama beta lactosa? ¿Cuál es la diferencia que ven entre esta estructura y esta de acá abajo? Que la glucosa en su carbono anomérico que deja libre y que podría seguir reaccionando, tiene la configuración alfa y acá la configuración beta. Pero ojo, la alfa lactosa y la beta lactosa ambas tienen enlace beta 1,4. O sea, todas las lactosas sí o sí son galactosa más glucosa enlazados por beta 1,4. Pero en su disposición final, como todavía les queda un carbono anomérico libre, la posición de ese carbono anomérico dictaminará si el disacárido como tal es alfa o beta. ¿Ok? ¿Dudas de eso?
porque a veces en el examen les preguntan, ¿cuál es el enlace que une los monosacáridos en la alfa-lactosa? Y ustedes piensan que es un enlace alfa y no es un enlace alfa. Todas las lactosas tienen enlace beta 1,4, ¿ok? Y todas están formadas por galactosa y glucosa, pero la disposición de este carbono anomérico en la lactosa es quien hace si sea como tal el disacárido alfa o beta. Y luego acá viene una parte que dice, es un azúcar reductor. Ayer también platicábamos de ese concepto. Los azúcares reductores son aquellos que exponen o que tienen un extremo o un carbono anomérico libre que puede seguir reaccionando. Si ustedes ven la estructura del disacárido completo, pueden ver que hay un carbono anomérico libre, por lo tanto, es un azúcar reductor. Los monosacáridos, bueno, los disacáridos y los carbohidratos se clasifican mucho en si son reductores y no reductores. Y ahorita vamos a ver cuáles de estos disacáridos que vamos a revisar sí son reductores y cuáles no. Y aquí dice, es un azúcar reductor ya que el carbono anomérico de la glucosa, o sea, este que puede estar en alfa o en beta, no está involucrado en el enlace glucosídico y puede reaccionar con otros agentes oxidantes. Puede estar en forma de dos anómeros diferentes según la forma de la glucosa. En beta si está el carbono anomérico de la glucosa hacia arriba o en alfa si está hacia abajo. ¿Dudas de esto? Miren, aquí les traigo un regalo, no se crean. Aquí les traigo otra forma de representar exactamente lo mismo. Las imágenes anteriores son las del libro de Maquis, pero ustedes deben de familiarizarse con que pueden encontrarla en las literaturas de diferentes maneras. Estas de acá es la beta lactosa y esta de acá es la alfa lactosa. La diferencia es que ahí arriba, en la imagen anterior, perdón, nos acomodaban como muy derechita esta línea que nos permitía observar el enlace de tipo beta porque aquí va hacia arriba, y en esta imagen de acá pues no nos lo ponen tan recto, pero también sí nos mencionan la dirección del carbono anomérico que permitió el enlace que va hacia arriba. Es un enlace alfa 1,4 de aquí hacia acá. Perdón, beta 1,4 que va de aquí hacia acá. Y luego acá es la forma más común que yo creo que ustedes vieron en semestre selectivo porque me comentaban que los enlaces beta se veían en forma de una Z. También esta es otra forma común de representarlo. Esto sigue siendo la lactosa. ¿Es alfa o beta lactosa? Beta lactosa, muy bien. Y otra forma en la que se la pueden encontrar representada es esta, en la conformación de silla, que también ayer la veíamos. Y pues aquí está la alfa lactosa y aquí está la beta lactosa. Entonces, acostúmbrense a poderlas entender y interpretar de diferentes formas en las que nos los presenten la bibliografía que estemos revisando. ¿Dudas de la lactosa? Maltosa. La maltosa es el azúcar de Malta y es un disacárido que se produce como un intermediario en la digestión del almidón. Está formado, bueno, este no suele como tal encontrarse en la naturaleza de forma libre, pero sí lo podemos obtener de la degradación del almidón. De hecho, las bebidas como la cerveza se realizan a través de la fermentación de la malta. ¿Sí han escuchado eso? Como cerveza de malta. Bueno, este es un carbohidrato rico en maltosas que a través de la fermentación de levaduras como Saccharomyces cerevisiae es la que permite la formación de la cerveza. Y también, de hecho, la malteada, se llama malteada porque tiene mucha maltosa como azúcar y que es un producto de la degradación de la digestión o de la degradación del almidón. ¿Cómo está formado? Dos moléculas de glucosa más glucosa, enlazadas por el carbono 1 de una de las glucosas hacia el 4 de la otra de la glucosa en configuración alfa. ¿Cómo sé que es alfa? Porque del que permitió el enlace, este carbono anomérico, está direccionado hacia abajo. Al igual que la lactosa, la maltosa puede estar, dependiendo de la configuración del carbono que está aquí, puede estar en configuración alfa, de la glucosa que tuvo su carbono anomérico libre, hacia abajo, o hacia arriba la beta maltosa. ¿Es un azúcar reductor, sí o no? Sí, porque sigue teniendo un carbono anomérico libre. Yo tengo una duda, Sí. doctora. Entonces, la configuración de la maltosa, las dos glucosas deben tener la misma configuración, alfa-alfa o beta-beta. Sí. ¿Y por qué no avanza uno?
Ese. Ok. Vamos a recordar que la definición de un carbono anomérico fue el carbono que antes de que se ciclara el monosacárido tenía el grupo funcional. Entonces, en la estructura de Fischer, ¿te acuerdas la estructura esa vertical? El que permitió la ciclación fue el que tenía el grupo aldehído, que era el carbono número 1. Ese se cicló con el hidroxilo del carbono 5 para dar esta estructura que se conoce como estructura de Howard. El que permitió la ciclación se conoce como carbono anomérico. Entonces, en esta estructura, el único carbono anomérico que hay es este. Los demás no son carbonos anoméricos y no tienen posibilidad de reaccionar. Este es el 2, este es el 3, este es el 4, este es el 5 y este es el 6. Entonces, este es un extremo que no tiene un carbono anomérico. De hecho, se les conoce como extremo no reductor, porque no tiene posibilidad de reaccionar, porque no es un carbono que originalmente tenía un grupo funcional que le da esa reactividad. ¿Sí me expliqué? Entonces, los monosacáridos sí o sí tienen nada más un carbono anomérico. Bien. El punto de abajo significa que puede ser maltosa beta o maltosa alfa. Ajá, aquí están maltosa alfa y maltosa beta, y lo que nos dice el libro de McKee, esta información es sacada del libro de McKee, es que experimenta un fenómeno que se llama mutarrotación. Y la mutarrotación es que cuando está en solución acuosa la maltosa, empiezan a cambiar y equilibrarse como para alcanzar la mitad en configuración alfa y la mitad en configuración beta. La mutarrotación es que este puede estar hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, y lo que hace es que busca un equilibrio en esa solución para tener mitad y mitad. A eso se le denomina mutarrotación y es muy característica de la maltosa. Y nuevamente dijimos que era alfa maltosa porque el carbono anomérico que queda libre aquí está en configuración alfa, mientras que esta beta maltosa, el carbono anomérico que queda libre está en configuración beta. Pero la beta maltosa, el enlace glucosídico que presenta es de configuración alfa. Muy bien, es ahí donde no tenemos que confundirnos. ¿Dudas de la maltosa? La clase de hoy es bien fácil. Celobiosa. La celobiosa es un disacárido que resulta de la degradación de la celulosa. No se encuentra tampoco en forma libre en la naturaleza, sino como parte de polímeros estructurales. Y está formada, igual que la maltosa, por 2 moléculas de glucosa. Pero el enlace que permite la unión de estas 2 glucosas, que también es entre el 1 y el 4, es un enlace con configuración beta. Entonces es glucosa más glucosa con enlace beta 1,4. Y aquí nos dice, es estructuralmente similar a la maltosa, pero la diferencia es el tipo de enlace. Y fíjense cómo el hecho de que solo sea la diferencia en enlace, que eso lo decíamos ayer, los hace tan diferentes en lo que pueden llegar a formar. La maltosa, que es producto de degradación del almidón, tiene una función biológica de almacenamiento de energía. Mientras que la celulosa, su función principal en la naturaleza, ¿cuál es? Estructural, ¿verdad? Ajá, forma las estructuras de las paredes celulares de los vegetales. Muy bien. Y solo es una diferencia, o sea, son 2 glucosas y el enlace es lo que hace diferente. Y en nuestro metabolismo, también lo platicábamos ayer, sí hace diferencia nosotros consumir maltosa que celobiosa o almidón que celulosa, porque nosotros podemos degradar los enlaces alfa 1,4, nuestras amilasas, que son las enzimas que nos ayudan a la digestión, rompen el 1,4 en configuración alfa, pero no pueden romper el beta 1,4. ¿Quién sí puede romper el beta 1,4? ¿Cuáles? A ver, esa es una buena pregunta, a ver quién sabe. ¿Qué animales ustedes ven que comen? Los que comen plantas. Las vacas, ¿no? Es un ejemplo clásico. Los rumiantes, ok. Y ahí nada más para que, contexto general que se lleven ustedes, los rumiantes o las termitas, que comen hasta madera, esas termitas invasoras, como tal el sistema la genética de la vaca o de las termitas no expresa genes de la celulasa. La celulasa es la enzima que degrada la celulosa, sino que tienen en sus estómagos bacterias que expresan a las celulasas y viven en simbiosis con esas bacterias, salud. Entonces, en los rúmenes de los rumiantes hay bacterias que tienen a la celulasa
que degrada la glucosa, que viven ahí degradando celulosa, pero que además cuando la degradan le brindan la glucosa a la vaca o a la termita. ¿Okay? Entonces más bien son bacterias las que tienen a la celulosa. Nosotros los humanos no. Nosotros comemos celulosa y la pasamos directamente por nuestro tracto digestivo y no tenemos ninguna capacidad de digerirlas. A menos de que tomemos pastillas de celulosa, pero pues así de forma natural no. Miren, aquí también tengo 3 formas diferentes de representar a la celobiosa. Ambas son 2 glucosas, 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 glucosas. Y esta también es muy común que se la encuentren a veces en donde se les hace fácil representarnos el enlace beta, posicionando al segundo monosacárido hacia arriba, que era como los presenta aquí en la lactosa y aquí en la celobiosa, pero también este es un enlace muy común. Y también para la celulosa y la celobiosa se utiliza muchísimo la estructura en forma de silla. Entonces, las 3 son celobiosas. Aquí no hay la posibilidad de encontrar a la celobiosa con configuración alfa, porque deriva siempre de la ruptura de enlaces que ya eran beta. Entonces, se queda con configuración beta siempre el hidroxilo de la celobiosa. Sacarosa. Es el cuarto y último disacárido que vamos a revisar. Este es el azúcar común, el azúcar de mesa. Aunque ahorita ya el azúcar de mesa casi que es el stevia o el Splenda. Bueno, era el conocido como azúcar de mesa. Y ese es el que viene de la caña de azúcar o la remolacha. ¿Sí saben qué es la remolacha? El betabel, ajá. Y entonces de ahí se saca el azúcar de mesa o la sacarosa y es producida y transportada en las hojas y los tallos de las plantas como fuente de energía. En su estructura, este visualmente es el más fácil de ubicar porque está formado por una molécula de glucosa que en su estructura cíclica es una piranosa o un hexágono y por una fructosa que en su estructura cíclica es una furanosa o un pentágono. De los 4 que revisamos, este es el único que es hexágono con pentágono. Y además lo interesante de aquí es que la unión o el enlace glucosídico de la sacarosa se forma entre los 2 carbonos anoméricos. El carbono anomérico de la glucosa, que es el 1, y el carbono anomérico de la fructosa, que es el 2. ¿Se acuerdan que la fructosa, por ser una cetosa, su carbono anomérico era el número 2? Ok, entonces se pone el 1 con el 2 y luego me van a decir, ¿y por qué está así si aquí debería estar el 2? Bueno, nada más para facilitarnos la representación gráfica de esta figura, pues nos voltean así la estructura de la fructosa. Pero acá también lo pueden ver, en esta forma es la más sencilla de ubicarla. La glucosa en su carbono 1 está en configuración alfa y la fructosa en su carbono 2 está en configuración beta. De tal manera que el enlace nosotros normalmente lo podemos leer así, como alfa 1, 2 beta, o también con mucha frecuencia lo encontramos como alfa beta 1, 2. Este es el único que ustedes van a encontrar que menciona 2 configuraciones porque participan los dos carbonos anoméricos. Y sí o sí yo tengo que decir en qué posición estaba el 1 de la glucosa y en qué posición estaba el 2 de la fructosa. Resumido, sacarosa, disacárido formado por glucosa y fructosa a través de un enlace alfa-beta 1,2. ¿Es un azúcar reductor? ¿Sí o no? No, este es el único azúcar no reductor que vamos llevando. ¿Por qué? Pues porque no queda ninguno de los carbonos anoméricos libres. Ya no tiene posibilidad de seguir reaccionando. ¿Dudas de la sacarosa? Miren, esta imagen está en el libro de Campbell. Ese libro, yo sé que estamos a veces saturados entre el Ferrier y el McKee, pero el libro de Campbell, a quienes sean muy visuales, tiene imágenes súper bonitas. Ahí los tienen también en la plataforma, ¿eh? Las imágenes de ahí, 10 de 10, la verdad. Bueno, aquí están nuevamente todos en conjunto, lactosa, maltosa, sacarosa, celobiosa, y además nos presenta uno que va a ser importante que lo conozcan ustedes cuando veamos la digestión y cuando veamos ya el metabolismo de los carbohidratos, que se llama isomaltosa. La isomaltosa también está formado por 2 moléculas de glucosa, pero su enlace es alfa 1,6.
quiere decir que está unido el carbono anumérico 1 de una de las glucosas, pero con el 6 de otra de las glucosas. Entonces, nada más para que lo vayan conociendo. Después lo vamos a ver también con más profundidad, pero es otro disacárido que existe. Y aquí, pues, en rosa las glucosas, en amarillo las galactosas, en azul la fructosa, para que ustedes también tengan más posibilidad de visualizarlos y distinguirlos. Lactosa es galactosa más glucosa, enlace beta 1,4 y sí es un azúcar reductor, aquí señalado en verde. Maltosa, glucosa más glucosa, enlazados por alfa 1,4 y sí es un azúcar reductor. Celobiosa, glucosa más glucosa, enlazados por beta 1,4 y también es un azúcar reductor. Y sacarosa, glucosa más fructosa, enlazados por un enlace alfa beta 1,2 y no es un azúcar reductor porque se ocuparon los dos carbonos anoméricos para el enlace. ¿Dudas de los disacáridos? Porque con esto terminamos disacáridos. En propiedades químicas solo nos aprendemos de que es reductor o no es reductor, Ajá. de que funciona en tal cosa, que tal cosa. Pues lo básico sí, o sea, pero yo creo que lo básico no tiene ciencia, ¿no? La lactosa es el azúcar de la leche. La maltosa, producto de degradación del almidón. La celobiosa, producto de degradación de la celulosa. Y la sacarosa, el azúcar de mesa o azúcar común. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Vamos ahora entonces con los oligosacáridos. Los oligosacáridos son glucanos pequeños. Ahí los que ya estemos leyendo el libro de Maquis, que yo espero que todos vayan al día con sus lecturas, a los polisacáridos se les denomina glucanos también. Entonces, estos Maquis los considera como glucanos pequeños y nos dicen que están compuestos entre 10 o 15 monosacáridos. Ya a partir de más de estas moléculas ya los podemos denominar como polisacáridos. Se encuentran unidos a proteínas para formar las glucoproteínas o también unidos a lípidos para formar los glucolípidos. Y hay dos tipos de oligosacáridos, los oligosacáridos unidos a través de enlaces por nitrógeno o los N-glucanos y los O-glucanos, que son los que están unidos con enlaces oxígenos. ¿Unidos a quién? Pues a las proteínas o a los lípidos. Es decir, no es común que nosotros encontremos oligosacáridos libres, sino que su función en la célula está combinándose con otras moléculas. Y estos son los clásicos imagen que desde biología de la prepa nos enseñan, de que en la membrana hay receptores y de que en la membrana hay moléculas de señalización. Muchas de esas moléculas contienen oligosacáridos que permiten esas funciones de reconocimiento celular y están combinadas, por ejemplo, aquí nos dice, esta es una glicoproteína, lo rojo es una proteína combinada con oligosacáridos. Igual acá, y aquí pues nos vuelven a recordar que las membranas tienen colesterol. Este es un glucolípido que está ensamblado con uno de los lípidos de las membranas, posiblemente con una ceramida. Aquí está otra proteína unida a un oligosacárido. Y pues bueno, el mensaje es que ustedes identifiquen siempre a los oligosacáridos como moléculas pequeñas y que están asociadas a otro tipo de biomoléculas para realizar su función. ¿Okay? Los oligosacáridos, decía la diapo anterior, que podían estar unidos por oxígeno o por nitrógeno. Y aquí este es el ejemplo que tiene Maquis, ahorita les voy a poner más, en donde nos presenta la estructura simplificada de una proteína, estas líneas rosas y azules, fíjense que aquí está su extremo amino, su extremo carboxilo, y nos hace la magnificación de cómo un oligosacárido, este es un oligosacárido, que además dijimos que podían ser lineales o ramificados, este es un oligosacárido ramificado, se une a una proteína a través de un enlace mediado por nitrógeno. ¿Qué necesito para que un oligosacárido se una a una proteína a través de nitrógeno? Pues que se una a un aminoácido que en su cadena lateral tenga nitrógeno. ¿Cuál es ese aminoácido normalmente? Asparagina. Y en esta imagen que ustedes ven acá, nada más está un poquito más desglosada la unión a través del nitrógeno con el primero de estos monosacáridos, y pues ya cada una de estos monosacáridos, que aquí es un monosacárido que tiene, un oligosacárido que tiene muchas manosas, están unidos a través del nitrógeno. Ahora, del otro lado, los O-glucanos. ¿Qué requieren para unirse a las proteínas los O-glucanos? Pues un aminoácido que tenga en su cadena lateral hidroxilos que les permitan formar el enlace O-glucosídico. Serina y treonina son los principales que permiten esa función. Aquí está amplificada el enlace con oxígeno de estas dos, entre un monosacárido y esto, pues sabiendo que aquí se van a conectar más monosacáridos, así como está acá. ¿Dudas de esto?
Los oligosacáridos con enlace N se dividen en 3 diferentes. Obviamente, pues todos van a estar mediados por un enlace amida o por un grupo amida de la asparagina, pero hay 3 tipos, los que se llaman ricos en manosa. ¿Por qué cree que se llaman ricos en manosa? Porque tienen mucha manosa. Los híbridos y los complejos. Aquí están los 3 representados. Fíjense cómo esto es la representación o simplificación de una cadenita polipeptídica, y aquí están las asparaginas. Aquí están las asparaginas. Y todos ellos se vinculan a través de una región de unión que está formado por el N-acetilglucosamina. Ayer revisábamos a la N-acetilglucosamina. Es una glucosa que está aminada y acetilada. Entonces, todos hasta este punto son igual, pero cambian conforme se desarrolla más el oligosacárido. Los ricos en manosa son aquellos pues, que tienen puras manosas. Los complejos, que son estos de acá, presentan además moléculas de otro tipo de monosacáridos, por ejemplo, galactosa, fucosa. Ayer veíamos la fucosa, ¿se acuerdan? ¿Era un qué? ¿Qué tipo de modificación tenía la fucosa? ¿No? Ándenles, díganme que sí se lo aprendieron. Les doy una pista. Era igual que la... No, ya se los voy a decir muy fácil. Era igual que la modificación de la ribosa. Desoxigenación. Es un desoxiazúcar. Y se caracterizan los complejos porque tienen estas moléculas que aquí están representadas en rombos rosas que se llaman ácido siálico. ¿Y los híbridos? Un bracito de ricos en manosa y un bracito de complejos. Entonces, esos son los 3 tipos de oligosacáridos que se enlazan a través de nitrógeno. ¿Dudas de estos? Siálico, ácido siálico. Ahora, yo creo que esta es la última diapo. Los oligosacáridos unidos con enlace O. El oxígeno puede permitir la unión de estas moléculas de carbohidratos, los oligosacáridos, tanto a proteínas, como lo veíamos hace 2 diapos, a través de la serina o trionina, pero también lo puede hacer a grupos hidroxilos de los lípidos de las membranas. Entonces, el enlace O-glucosídico me permite formar glucoproteínas y también glucolípidos. Yo aquí les pongo 2 ejemplos, uno de cada uno de ellos. Esta es la eritropoyetina, una proteína que está en los glóbulos rojos, y vean cómo está la estructura tridimensional de la glicoproteína, y en cada puntito que está aquí, como estamos hablando del enlace O, debe de haber una serina o una trionina, y aquí no está la clasificación como en el anterior, ¿eh? Aquí hay oligosacáridos compuestos de muchos monosacáridos diferentes y que se unen a través de oxígeno. Aquí la clasificación no es tan... La de híbridos ricos en manosa y complejos aplica para los que están unidos por nitrógeno, y que aunque aquí se compartan algunos de los componentes, el mensaje es que a través de serina o trionina, formando este enlace O-glucosídico, pueden enlazarse proteínas, como es el ejemplo de la eritropoyetina, con unidades de oligosacáridos. Y el de acá, lo que representa en gris, que además aquí está, es un lípido, es una ceramida. Las ceramidas, que es un tipo de lípidos y que lo vamos a revisar con toda profundidad, se pueden enlazar también a oligosacáridos y formar moléculas como los gangliósidos. Los gangliósidos son moléculas muy importantes para nuestras funciones cerebrales. Nos ayudan a recubrir las vainas de mielina y todo eso, ¿okay? Todo el circuito cerebral. Entonces, aquí está representado en gris el lípido, y lo que nos están diciendo es que a través de este enlace que está aquí, O-glucosídico, se permite la unión con el oligosacárido, pues que aquí nos están representando la glucosa, galactosa y ¿qué dice? N-acetilglucosamina, yo creo que sí, la N-acetil, o el ácido ¿cuál será? Yo pienso que es la N-acetilglucosamina. Muy bien, entonces el mensaje nuevamente en esta imagen, que luego me pierdo mucho, es que el enlace O-glucosídico permite la unión de oligosacáridos con lípidos. También lo hace
en proteínas a través de serina y treonina, aminoácidos específicos de la proteína, para la unión a los oligosacáridos. Y lo que sí les digo es que muchas proteínas, si no tienen la unión de los oligosacáridos a ella, no tienen la función completa. ¿Se acuerdan que también el colágeno sufría glicosilación? Y que las hidroxilaciones de la prolina y de la lisina le permitían glicosilarse. Bueno, entonces así, ese es lo que ustedes deben de saber con respecto a la función que también ejercen los oligosacáridos y los carbohidratos uniéndose a otros componentes como las proteínas y como los lípidos. ¿Dudas?